Sin lugar a dudas que la noticia más fuerte del fin de semana que nos trae este inicio del programa tiene que ver con la situación de Godoy Cruz, que abandonó la casa de la primera división del fútbol argentino después de 17 años. Un momento muy duro de verdad, porque es inevitable no sentir tristeza por la pérdida de la categoría de un equipo que ha sido emblemático para la provincia y para el fútbol argentino durante tantos años, protagonizando en muchas de las temporadas en las que permaneció en la primera división e incluso jugando competencias internacionales. Por eso duele, por todo lo que ha crecido Godoy Cruz, no en los últimos años, 3, 4, 5 años. Estamos hablando de un crecimiento sostenido que data ya de más de 20 temporadas. Miren, la verdad que se darán 1000 razones, cada uno tendrá sus razones y todas serán válidas para encontrarle una explicación a este momento del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, esta pérdida de la categoría de la máxima división del fútbol argentino, que no deja de ser otra cosa que un hecho deportivo cuando uno está en una competencia. Y en base a los diseños que tiene el fútbol argentino, uno se va por promedio, otro se va por una mala temporada futbolística en la acumulación de puntos, fundamentalmente, no porque haya jugado mal, sino por la acumulación de puntos. Y allí en ese lote, que hay espacio para dos, cayó Godoy Cruz, ¿no? Por ser de los peores equipos de la temporada. Aquí hago un paréntesis. A mí me gustan los torneos así, a mí me encantan los torneos así, es el año, no los promedios. Porque los promedios lo que permiten es especular, hago un año bueno, descanso otro, me refuerzo en el otro. La verdad que para mí es el mejor es el campeón, el último se va al descenso y el resto tendrá posibilidad de clasificar a copas, etcétera, etcétera. Pero este es el diseño que a mí me gusta. Cierro paréntesis. Hablaba de las razones y yo la encuentro únicamente en la temporada 2025. Más allá de todo lo que hemos venido hablando de Godoy Cruz en los últimos tiempos, cuando uno dice últimos tiempos, habla de los últimos 18, 20 meses, 24 meses, ¿verdad? Y creo que Godoy Cruz falló en la toma de decisiones, ¿no? Que sorprende en función de que justamente ha sido bajo la conducción de dos personas, Alejandro Chapini y José Mansur, que son las dos personas responsables del crecimiento institucional y deportivo de Godoy Cruz, ¿no? Desde que asumieron allá por septiembre del 2001. Esto es irrefutable, esto no se puede borrar. La expansión, la explosión, el fenómeno Godoy Cruz lleva a estos dos apellidos. No hay manera de borrarlo, ¿no? Además no hay motivos para borrarlos. Mansur, Chapini. Y justamente bajo la conducción de ambos se produce este momento, que de eso voy a hablar en un ratito, ¿no? Pero también son, así como han sido responsables del crecimiento de Godoy Cruz, son responsables de la pérdida de la categoría de Godoy Cruz. No se puede tirar la pelota afuera y hacer tiempo. Las cosas como son, ¿no? No le agregamos ni le sacamos una coma a este relato, a esta interpretación que es absolutamente personal y que podrán coincidir o no. Y hablaba de las razones, pero yo creo que las razones están en esta temporada, porque Godoy Cruz pierde la categoría por lo que pasó en este año. Porque tiene un análisis, un inicio futbolístico encabezado con una conducción de Ernesto Pedernera en la conducción técnica de Godoy Cruz, después de que venía sucediendo a Oldrá, pero no estaba convencida la dirigencia de Godoy Cruz. Evidentemente que no estaba convencida de darle continuidad al proceso de Pedernera. Y allí comienza la primera falla, que se suma a la llegada de refuerzos, ¿no? Refuerzos que en la mayoría de los casos, y aquí en esta materia de los refuerzos,
voy a poner los dos mercados de pases, que han sido tan malos como el del invierno de la temporada 2024. Mire, trajeron, entre comillas lo voy a decir, ¿no?, dos goleadores que no hacen goles, Parsajuk y Martínez Dupuy. Trajeron sobre el cierre del libro de pases del primero a Aumendi, goleador del fútbol hondureño, un argentino, que durante el primer torneo jugó muy poco, que no lo utilizaban los técnicos, ¿no? Y que ya en el segundo, un poco más afianzado, tampoco hizo pie. Y ha tenido un año flojo en función de todos los antecedentes que lo acompañaban al centro delantero. ¿Quieren más? Se trajeron a dos exjugadores de fútbol como refuerzo, Jara y Montoya. Se trajo a un jugador que vino a Mendoza imponiendo condiciones, no tener vínculo con la prensa, estar lejos de la gente, que nadie lo moleste y que terminó jugando en puntita de pie. Paul Fernández. Todo dentro del marco de la temporada 2025. Se va a Pedernera, llega Solari, se extiende la situación de Solari casi necesariamente, el equipo no jugaba nada y no cosechaba buenos resultados en el orden local, y allí empieza el primer ninguneo de la situación. Porque parecía todo brillar en Copa Sudamericana, parecía todo brillar con la magnífica obra del Estadio Feliciano Gambarte, y entonces se fue relegando la atención en el torneo local. No la vieron venir. Ya en el primer semestre se comete un error gravísimo, a mi entender, gravísimo. Tras la salida de Oldrá de la Coordinación General del Fútbol de Godoy Cruz, un Oldrá que ya no era materia de consulta en el mercado de pases. Para mí un pecado mortal para Godoy Cruz. Increíble no sostener al tipo que generó 80, 90, 100 palos verdes, que fue parte del crecimiento institucional de Godoy Cruz. Para mí, imperdonable. Cuando digo 80, 90, 100 palos verdes, no digo únicamente en materia de venta de jugadores, sino también lo que fue generando la situación de Godoy Cruz, del ingreso a copas y todo lo que esto le permitía en materia de ingresos de sponsor y todo, porque venía todo acompañado de un proceso futbolístico, como técnico, como coordinador o como asesor a la hora de los refuerzos. Imperdonable. Después llega un momento fabuloso para la vida de Godoy Cruz, siempre en el marco de esta temporada, porque para mí no hay que perder el foco. El gran problema de Godoy Cruz pierde la categoría por lo que sucedió en el 2025, no por lo que pasó en el 2024, 23, 21, 20, no. Por este 2025 con un plantel que no dio la talla, definitivamente. Pobre, por donde se lo mire. Pobre. Encima sosteniendo dentro del plantel algunos jugadores que no debieron continuar y que debieron seguir el paso de lo que sucedió con algunos jugadores, la salida de Pierre Barrios, de Pino, etcétera, que fue el desencadenante de la primera salida de Oldrá, ya de la dirección técnica, ¿no? Pero bueno, no quiero irme al 2024, porque la situación está planteada en el 2025. Godoy Cruz pierde la categoría por lo que pasó este año, ni más ni menos. Entonces no hay que buscarle vueltas, ganó 4 partidos en el año, un espanto, por donde se lo mire, un fracaso rotundo, absoluto, que se devoró a 4 técnicos. Esto lo ha dicho todo el mundo, ¿no? A Pedernera, a Solari, a Riboneto. Bueno, al Turco Asad no se lo devoró porque dirigió 3 partidos y está en la conducción técnica de Godoy Cruz, que se evaluará qué va a pasar a futuro. Esta es otra historia. Pero pasó por este lado, no hay que buscarle más explicaciones. A una situación que encuentra a las 2 máximas figuras dirigenciales de Godoy Cruz, sin lugar a dudas, de José Mansur y Alejandro Chapini, con pensamiento, con miradas, con manejos distintos, enfrentados. Entonces esto es como habitualmente digo, ¿y qué pasa con los jugadores? Ustedes han visto que sale a la luz en redes sociales, en todos lados, cuando las campañas son malas de los equipos,
que los jugadores se la pasan en los boliches, que tienen todo el derecho del mundo a ir al boliche, ¿no? Todo el derecho del mundo. Pero resulta que también mandan los boliches cuando los equipos andan bien y ahí no dicen nada. Ahí, ¿qué hacen? Se sacan fotos, los aplauden, los abrazan, suben a Instagram, redes sociales, etcétera, etcétera. Ahí es todo felicidad. Bueno, esta situación es igual. Esta última etapa de Godoy Cruz los ha encontrado en veredas distintas, opuestas a Chapín y a Mansur. Bueno, resultado, el Deportivo del de hoy. Cada uno con su mirada a la hora de elegir refuerzos, posturas distintas, pensamientos distintos, decisiones distintas, casi como un doble comando. No falla. Cuando no hay armonía interna, es muy difícil cumplir objetivos. Que es una pena, por eso digo que duele. Duele en un año donde Godoy Cruz, después de 20 años, logra volver a casa y pierde la categoría sin haber ganado un solo partido en casa. Imperdonable, un plantel, salvo excepciones, nefasto. Nefasto, por donde se lo mire, ¿no? Por eso, desde lo futbolístico, desde el vínculo con la gente, de la reacción, de la falta de barrio, de la falta de humildad, de la soberbia. La soberbia es algo que desde hace mucho tiempo está instalada en la institución. Y es mala consejera. Porque más tarde, más temprano, te termina pasando factura. Y a Godoy Cruz se las pasó. Sostenerse en el poder tanto tiempo a veces hace daño, ¿no? A veces hace daño. Pasó con la gestión de el doctor Vega, 30 años en la presidencia, que logró su punto máximo en lo que fue el primer quiebre de la historia de Godoy Cruz, allá por el año 94. El primer quiebre de la historia de Godoy Cruz fue el año 94. Pero se va de la institución con el club en convocatoria, con pedido de remate del Estadio Feliciano Gambarte, con edicto en medio de un escándalo económico, una deuda descomunal, que vino a afrontar parte, ¿no?, de una estructura de dirigentes, de socios, con dos responsables absolutos, vuelvo a insistir, Chapín y Mansur, Mansur Chapini. Todo lo bueno que ha vivido Godoy Cruz es responsabilidad de ellos. Esta situación también es responsabilidad de ellos. Las cosas como son. Vendrá el tiempo de tiempos difíciles, de la reconstrucción. Lo primero que tendrá que reconstruir Godoy Cruz es su vida interna. Si Godoy Cruz no reconstruye su vida interna, el futuro será oscuro. Será oscuro. Ya es complicado de cara a lo que viene en función de que los ingresos van a disminuir notablemente en materia de sponsors, de aportes económicos de la televisión, etcétera, etcétera, más allá que en la primera temporada, cuando los equipos descienden, AFA sostiene el mismo incentivo económico como si estuviese en primera división, entendiendo que es una situación complicada. Y la verdad que desde lo económico, lo de Godoy Cruz es intachable, un club que no tiene deudas, un club que está sostenido en una estructura sólida desde lo económico. Esto es irrefutable. Por eso marco que es un verdadero crimen que esta división, este enfrentamiento entre las dos máximas figuras de Godoy Cruz haya llevado a tener un año de una alegría, pasar de una alegría inmensa de retornar al Gambarte a una tristeza absoluta de perder la categoría. Durísimo, una piña al mentón que no la esperaban, pero que se veía venir. Hace 3 meses que este final se veía venir, aun cuando habían 9 equipos por debajo de Godoy Cruz. Pero creo que ningunearon la situación, la sobraron. Y eso es producto de la soberbia, muchas veces, de no escuchar, de no advertir. Por supuesto que tendrá todas las posibilidades de retornar el próximo año, hacer una gran campaña. Es distinto el panorama con respecto al otro ascenso que tuvo Godoy Cruz ya en el 2008, o casualidad también con Oldrá como protagonista.
Porque ahora no hay 24, 26 equipos, ya no recuerdo cuánto había en el 2007-2008. Ahora hay 38, ¿no? Y hay equipos fuertes. Ojalá a Godoy Cruz le vaya muy bien y logre retornar rápidamente a la máxima división del fútbol argentino. Yo vuelvo a decir cuando utilizo algunas expresiones que se interpreten que tienen que ver con lo futbolístico. Es un crimen lo que ha pasado con Godoy Cruz. Literalmente, un crimen. Porque a esto también hay que agregarle una mala comunicación que ha habido durante todo el año con los socios, ¿no? Con los socios, permanentemente. Comunicaciones tardías, modificando decisiones, no informando oportunamente las situaciones, y en esto falló Godoy Cruz también, en la comunicación, el vínculo con la gente. Y cuando uno dice es un crimen, porque la estructura de Godoy Cruz, que es gigante, que es fenomenal, y que lo ha conseguido, claro, uno dice 20 años, en menos de 20 años, si tomamos en cuenta que el puntapié inicial del predio se dio allá por el año 2010. Estamos hablando de 15 años, y tiene un predio que es una locura, ¿no? Quienes conocen otros predios en estas partes del continente dicen que es lo mejor que hay, incluso superior al de Seiza. Bueno, con eso se va a quedar Godoy Cruz, atravesando un momento difícil porque ya sus inferiores no podrán competir al nivel que venían compitiendo. Ya los ingresos no serán los mismos. Equivocó los caminos Godoy Cruz este año. Definitivamente equivocó los caminos. Cuando digo este año, probablemente haya cometido errores en temporadas anteriores, que los ha cometido evidentemente, pero que este descenso tiene que ver con lo que pasó en 2025. No podemos irnos a los errores que cometieron hace 2 o 3 años. Este es el resultado de un año espantoso y está absolutamente justificado. La pérdida de la categoría. Si el equipo fue horrible, si ganó 4 partidos, porque si hubiese jugado como jugó el último, el del sábado, frente a Riestra, probablemente hubiese ganado un partido más, pero se acordaron tarde los muchachos. Pésimo plantel, de espanto, salvo excepciones. Andino y 2 o 3 chicos más de la casa y alguno más por ahí en un plantel de 30, podríamos exceptuar a 5 o 6. Los demás no dieron el piné, definitivamente. No dieron el piné. Pero esta responsabilidad del descenso de Godoy Cruz es pura y exclusivamente de Godoy Cruz. Después, todo lo externo que se le podrá agregar, esto es como hacer un buen asado. Haces un buen asado y después podés hacer alguna papita a la parrilla, alguna que es externo. A ver, el asado. Esto es igual. Salió mal, hizo todo mal desde los futbolistas. No es que hizo algo bien, hizo todo mal en el año. Los 2 mercados de pases, un canto al espanto, los 2 mercados de pases. Jugadores que jamás se comprometieron. Y algunos que venían de haber hecho un papelón en la temporada 2024 que se quedaron como si nada hubiese pasado. Caradurismo absoluto, ¿no? Rasmussen, por ejemplo. Godoy Cruz se plagó de exjugadores en la temporada 2025 y pagó las consecuencias, literalmente. Será el tiempo el que viene en el corto plazo, porque Godoy Cruz tendrá elecciones en el corto plazo. La verdad que, vuelvo a insistir con esto, Godoy Cruz va a tener que solucionar eso primero, antes de cualquier otro paso. Solucionar su vida interna, que es una verdadera pena que haya llegado a este momento. Claro que es una pena, ¿cómo no va a ser una pena? Y un dolor grande. De una gente, de un simpatizante que le respondió siempre. Porque la gente de Godoy Cruz es para sacarse el sombrero, no por lo que hizo el sábado nada más. Que explotó el gambarte y alentó como si el equipo estaba para ser campeón. No, bancó siempre, en las buenas y en las malas. De la gente no se puede decir nada, del socio no se puede decir nada. Todo lo contrario, creo que no se lo trató como corresponde al socio y al hincha de Godoy Cruz durante este año. Por ahí en la confusión y en tantos frentes abiertos que tenía el club, que además también como positivo inauguró una escuela en el predio, está
teniendo 4 canchas más con tribunas en el predio, o sea, desde lo institucional, la aparición de algunas disciplinas deportivas irrumpiendo, como pasó con el básquetbol. Se ningunearon algunas otras disciplinas, esto también es cierto, hubo muchos enojos durante esta temporada, manifestaciones de algunas disciplinas. En fin, yo creo que perdieron el foco, perdieron el gran foco. Faltó humildad, sobró soberbia. Es el resultado del descenso de Godoy Cruz. Hacemos pausa.